Saludos a todos y bienvenidos. Ah, y por favor, silencia los micrófonos. Ah, bueno, es un gran placer para mí presentarles a Celia Salazar. Celia y yo hemos estado colaborando en línea dentro del equipo de educación internacional de MIAS Oxford desde que todo se trasladó a Internet hace unos años. Pues qué alegría que fue entonces que yo podía conocerla finalmente en persona en México el año pasado. Celia es una psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está cursando una maestría en filosofía de la religión centrada en la ciencia de las letras en las obras de Ibn Arabi y Abraham Abulafia. Actualmente se desempeña como directora adjunta del programa de educación de MIAS del Reino Unido. Hoy Celia va a presentar su charla titulada La figura de Jesús según Ibn Arabi, una perspectiva sobre la divinidad y la palabra. Pues sin más preámbulos, dejo la palabra a Celia. Muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias a Pablo por la invitación y muchas gracias a todos, todas ustedes por estar aquí. La verdad, lo agradezco mucho, lo aprecio mucho y les voy a pedir mucha paciencia porque todavía hay mucho que tengo que aprender, pero ojalá que lo que vengo a brindarles les aporte algo lindo. Voy a compartir pantalla, aunque no sé si funciona bien. ¿Sí pueden ver mi pantalla? A ver si puedo hacerlo un poco más grande. ¿La ven bien ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, pues como dijo Cecilia, en este proceso de la tesis, porque bueno, mi tesis es sobre la ciencia de las letras, pues en este proceso de investigación, de recorrido, de descubrimiento, se me hizo muy interesante encontrar la figura de Jesús muy presente en la obra de Ibn Arabi, que la verdad pues es algo como muy inusual, porque por ejemplo yo vengo de una tradición católica, en México la mayoría somos católicos, y pues la figura de Jesús como que nunca la había visto desde esta perspectiva. Y se me hace muy interesante que Ibn Arabi, eh, bueno, la figura de Jesús es como el gran maestro de la ciencia de las letras y una gran figura también en la alquimia. Entonces eso a mí se me hizo muy interesante y pues hice esta pequeña investigación para la universidad. Y, y bueno, se titula La figura de Jesús, según Ibn Arabi, una perspectiva sobre la divinidad y la palabra. Y bueno, comenzar un poco con el origen bueno, de la terminología. Jesús, en el Corán, Jesús aparece como Isa. Desafortunadamente no encontré mucho significado sobre esta raíz, pero en hebreo sí hay bastantes connotaciones interesantes. Bueno, en hebreo el nombre de Jesús viene de Yeshua, que viene de la raíz Yasha, y este forma el sustantivo Yeshua, que significa salvación. También encontré otros significados en el que Yeshua se combina con el tetragrama o con el nombre de Dios y también puede significar Dios salva o como que la salvación está dentro del nombre de Jesús. Otra cosa interesante es que me encuentro, por ejemplo, en la Sura Al-Imran, que esta sura es donde se habla sobre la familia de María, sobre la concepción de Jesús, sobre la historia más que nada de María. Y aquí a Jesús se le nombra el Mesías en árabe. Y entonces, bueno, aquí les leo muy rápido la sura, que dice, cuando los ángeles dijeron, oh María, en verdad Dios te da la buena nueva de una palabra de él, cuyo nombre es el Mesías, Jesús, hijo de María. Será muy venerado en esta vida y en la otra, y será de los que están cerca de Dios. Hablará a la gente desde la cuna y en la madurez, y ciertamente estará entre los justos. Entonces aquí ya desde vemos cómo se le nombra a Jesús el Mesías y también se le nombra como la palabra que es concebida en María. Y bueno, aquí encontré que el Mesías viene del árabe al-Masih, que es muy similar al término en hebreo que es Mashiach,
que significa el ungido con aceite, que esto tiene como una connotación de la antigüedad de que se les ungía a los sacerdotes, a los profetas, a los reyes con un aceite sagrado, y esto como que simbolizaba que esta persona iba a tener un vínculo muy profundo con lo divino, o que tenía un mensaje muy especial que traer al mundo. También encontré en árabe, ahora sí en la raíz en árabe, que es de la raíz masaj, que significa el que limpia o el que purifica. También encontré por ahí que significa limpiar curando, o que tiene una connotación de curación, pero esa no la sentí tan, o sea, como que no encontré muchas fuentes tan formales para decir que sí, pero tiene también esta connotación de curación. Y otra también que encontré es la raíz sig, que se encuentra también en el Mesías, que es el que viaja. Entonces también tiene Jesús esta connotación de viajero, o como de intermediario, o como viajero entre estas como dos dimensiones de la realidad, o como puente entre como lo terrestre y lo espiritual. Creo que Rosa tiene una pregunta, pero creo que vamos a finalizar. Bueno, sí, dime, Rosa. Creo que no, ¿verdad? Porque creo que las preguntas van a ser al final. Entonces, pido un poco de paciencia. Eh, Ahora hablar sobre el encuentro de Ibn Arabi con Jesús, que es muy interesante este contexto. Eh, bueno, como ustedes bien saben, bueno, ustedes saben mejor la historia que yo de Ibn Arabi. Ibn Arabi cuando era muy joven, él quería ser un militar, quería ser soldado, debido a que su padre trabajó para la corte del sultán por mucho tiempo y tenía una reputación muy grande, o tenía también como un privilegio muy grande ante, pues, ante el sultán en ese momento. Entonces Ibn Arabi, pues naturalmente, como todos los jóvenes de su edad, pues quería perseguir esta carrera militar. Y entonces llega un momento en el que él se encuentra con un príncipe. Que este pasaje es un poco controversial. Bueno, estos pasajes los saqué de Claudadas, del Azufre Rojo, y es un poco controversial porque no hay como tal una fuente directa donde Ibn Arabi diga esto, pero eh, Claudadas dice que, o sea, un autor que se llama Ibn Shar, que esto se lo explicó Ibn Arabi directamente, entonces ella lo incluye en su texto. Y entonces, bueno, este encuentro tiene un encuentro con un príncipe que se llama Abu Bakr en la mezquita de Córdoba. Y este momento tiene un significado muy especial para Ibn Arabi porque lo conmueve su humildad. Bueno, les leo la cita directamente, que dice: lo que me llevó a abandonar el ejército por un lado y a emprender el camino por otro lado fue esto. Un día salí con el príncipe Abu Bakr, hijo de Yusuf, hijo de al-Mumin, en Córdoba. Fuimos a la gran mezquita y lo observé mientras se inclinaba y postraba en oración humilde y contrita. Entonces me dije a mí mismo: si alguien como él, que no es menos que el soberano de este país, se somete y humilla de esta manera ante Dios, es porque este mundo inferior no es nada. Ese mismo día lo dejé para no volver a verlo jamás y emprendí el camino. Y entonces aquí es muy interesante porque lo que conmueve a Ibn Arabi es la humildad de este príncipe. Como que dice, o sea, ¿cómo es posible que un soberano que tiene todo el poder terrenal, que tiene toda la fortuna, aún así se incline ante lo divino, ante lo sagrado? Entonces es como, pues este recordatorio, tanto, por ejemplo, lo que dice Abraham cuando se encuentra con los sodomitas de esto de, pues yo quién soy, Señor, si solamente soy polvo y cenizas. Entonces es como este recordatorio de, pues de que hay algo más grande en este mundo, ¿no? Que perseguir esta parte terrenal. Y entonces, bueno, esto ocurre, comentarles que esto ocurre un poco antes del encuentro que tiene con Averroes, y después ya aquí esto marca una ruptura muy fuerte en su identidad. Tiene una, sí, como lo que se le llama una metanoia, una fractura en su interior. Y entonces él decide, es como un evento catalizador. Y entonces ahí es donde él decide dejarlo todo, dejar el ejército, sus compañeros, la riqueza, todo. Y aquí, bueno, también relata Ibn Arabi que su papá se enoja muchísimo con esto porque, pues, como, pues, buen papá, ¿no? Pues, él quiere lo mejor para su hijo y él dice, no, pues yo me voy a dedicar al camino espiritual. Y bueno, aquí les leo.
El adolescente dejó todo el ejército, sus compañeros, su riqueza. Se retiró del mundo en una cueva ubicada en medio de un cementerio, para un encuentro cara a cara con lo eterno, del cual, en cierto modo, nunca regresó. Y aquí dice, comencé mi retiro antes del alba y recibí la iluminación antes del amanecer. Permanecí en este lugar durante 14 meses y obtuve secretos sobre los que más tarde escribí. Mi apertura Celia, espiritual. disculpa. Celia, Sí, estás en la misma diapositiva inicial. Solo vemos el título. Si eres tan amable para que vayamos viendo contigo la sucesión de diapositivas. ¿no se están viendo todas? No, apenas la primera. Uy, a ver, espérenme tantito. Sí, como que voy a volver a intentarlo. Ay, disculpas, no sabía que no se estaba viendo. A ver, ahora se ve PowerPoint. Sí, y nos vuelve a aparecer la primera diapositiva, el título, A pero ver, ahora. las otras están minimizadas a la izquierda. Ahí no se ve. Se ve el título en primera instancia y las otras pequeñitas a la izquierda. A Si, ver, permítame tantito. No. si puedes Otra seleccionarla, opción, creo que tienes que ir seleccionando la número 2, la número 3 y al seleccionarla. si quieren mejor, tengo una versión Así, en así PDF, pues. Bien, pues entonces a entonces lo mejor es más ahí, sencillo. Que no sé ahí qué está, desde hace rato también me estaba fallando un poco PowerPoint. Una disculpa por eso. Am, bueno, aquí está la presentación donde les hablé de la parte del origen, la sura, el encuentro de Binarabi con Jesús. Bueno, ahorita apenas lo estoy relatando. Y bueno, aquí es donde tiene perdón. Sí, sí, tiene como este pequeño encuentro con lo eterno, ¿no? Y entonces dice, comencé mi retiro antes del alba y recibí la iluminación antes del amanecer. Permanecí en este lugar durante 14 meses y obtuve secretos sobre los que más tarde escribí. Mi apertura espiritual en ese momento fue un desarraigo extático. Y entonces, aquí se me hace muy interesante que este evento ocurra en una cueva en medio de un cementerio, porque es como, aquí ya no está haciendo alusión a esta muerte simbólica o a este proceso de metanoia o de transformación o de desplazamiento del yo, que también San Juan habla de esto, dice que para que una semilla pueda emerger en un árbol debe ser enterrada debajo de la tierra para que pueda como sacrificar su forma anterior y volverse en su forma como, pues en transformarse en una identidad otra, en otra forma. Entonces aquí como que ocurre esta parte, este momento de transformación para Ibn Arabi o esta ruptura en la identidad. Y aquí es en este momento ocurre después del encuentro de Averroes, y aquí en este momento es un momento como de 5 años en los que Ibn Arabi va a vivir un momento de soledad muy profundo y un momento de introspección muy profundo. Aquí Claudadas no, o sea, no relata exactamente el momento en el que esto pasa, porque pues como bien sabemos el camino del místico es muy, o sea, lleva sus momentos, lleva sus subidas y bajadas, pero aquí es donde se encuentra Jesús, donde tiene su primer encuentro con Jesús, porque él dice que él es su primer maestro, él es el que lo guía en este camino, en este momento de soledad, porque como bien saben, Divina Arabi no tiene como tal un maestro terrenal tan fuerte en su inicio de este viaje espiritual. Y aquí dice, vivía así, perdón, es que ya. Vivía así hasta que el misericordioso dirigió su cuidado hacia mí, enviándome a Muhammad, Jesús y Moisés en mi sueño. Que la gracia y la paz de Dios sean con ellos. Jesús me instó a adoptar una vida de ascetismo y renuncia. Moisés me entregó el disco del sol y me dijo que, de la conciencia de la unicidad, Tawhid, obtendría conocimiento de Dios. Y Muhammad ordenó, aférrate a mí y estarás a salvo. Me desperté llorando y dediqué el resto de la noche a recitar el Corán. Entonces decidí dedicarme al camino de Dios. Y entonces aquí vemos que pues lo primero que le enseña a Jesús es esta idea como de servidumbre ontológica, que está muy presente
en la obra de Ibn Arabi, esta idea de la renuncia, del ascetismo, pues sí, de este desplazamiento de la identidad para poder permitir que emerja una identidad más vinculada con lo divino. Y también la enseñanza de la humildad, sí, del retiro, del ayuno también, porque también tiene un capítulo de las Futuhat donde habla del ayuno. Aquí nada más algunos pasajes en donde habla sobre Jesús, que pareciera que es un poco controversial porque pues Ibn Arabi es considerado como uno de los herederos del profeta Muhammad, pero en sí, o sea, Jesús tuvo una relevancia muy importante en su vida. Bueno, aquí Ibn Arabi dice, el Jesús es mi primer maestro en el camino, fue en sus manos donde me convertí. Él vela por mí a todas horas, sin dejarme ni un segundo. En otro pasaje dice, lo encontré a menudo en mis visiones. Fue con él con quien me arrepentí. Él me ordenó a practicar el ascetismo y la renuncia. Y bueno, aquí les leo. Si Muhammad había trazado el itinerario que debía seguir, fue Jesús quien durante el mismo episodio visionario se presentó como su guía en el largo y peligroso viaje que estaba por emprender. Fue él quien, en ausencia de un maestro terrenal, se encargó de la educación del joven místico, que aún no estaba expuesto a los desvíos y peligros del camino. Sin ser completamente consciente de ello en ese momento, el destino de Ibn Arabi quedó desde entonces ligado de más de una manera al de su protector invisible, Jesús, cuyas recomendaciones cumplió al pie de la letra. Así me despojé de todo lo que poseía. Sin embargo, en ese tiempo no tenía un maestro a quien pudiera entregar mis asuntos y mis bienes. Entonces fui a mi padre. Después de consultarlo, le di todo lo que tenía, no recurrí a nadie más porque no regresé a Dios por intercesión de un maestro, ya que en ese momento no conocía a ninguno. Me separé de mis bienes, como un muerto se separa de su familia y de sus posesiones. Y bueno, ese es como un pequeño recorrido para darles un poco contexto del encuentro que tiene Ibn Arabi con Jesús y que pues, la relevancia tiene un gran significado en su obra. De hecho, aparece en todos estos capítulos de las Futuhat. Y creo que aún más, hay muchísimos capítulos en los que aparece Jesús recurrentemente. Pero a mí me llama mucho la atención el capítulo 167 y el capítulo 20. En el capítulo 167, que habla sobre la alquimia de la felicidad, eh, Ibn Arabi vincula a Jesús, bueno, está Jesús en el segundo cielo y vincula a Jesús con el planeta Mercurio, que ustedes pues ya está en toda la connotación mercurial que del hermetismo, de los griegos, de Egipto, que tiene como este significado, bueno, esta connotación del lenguaje, de la palabra, de la revelación, y también tiene un profundo significado en la alquimia. Eh, es interesante que bueno, el mercurio en la alquimia funciona como catalizador. De hecho, son tres elementos muy importantes, por ejemplo, el azufre, la sal y el mercurio, que son de los tres elementos más importantes para hacer que los metales se conviertan en oro. Entonces, el mercurio tiene un significado muy, muy profundo porque simboliza el espíritu, a veces también simboliza el alma, pero o sea, Jesús también reúne esta función catalizadora, transformadora, que transforma tanto la parte espiritual como también tiene una transformación de lo material. Entonces tiene esa connotación y también del lenguaje, que a mí se me hace muy interesante porque si miramos a Mercurio, como sabemos, Mercurio es uno de los planetas más rápidos en el sistema solar en dar la vuelta al Sol. Entonces, una vez, por ejemplo, vi un video en YouTube y se ve el recorrido de Mercurio, o sea, se ve como mientras recorre el Sol, pareciera que está visitando todos los planetas, o sea, cada planeta pareciera que lo está visitando, y por eso como que uno pensaba que era como el mensajero de los dioses. Y, y pues sí, como comentarles esa parte. Lo que yo escribí está muy basado en el capítulo 20. Ah, y también comentarles que Jesús también, bueno, eso no voy a hablar de esto, pero también Ibn Arabi dice que Jesús es como este sello de la santidad universal y también el sello del ciclo del reino, que también tiene bueno, un significado muy profundo en la obra de Ibn Arabi, pero eso no lo vamos a tocar aquí, pero también comentarles esa función también. Bueno, ya para el tema que me interesa, bueno, la pregunta que hice para la investigación es, ¿cuál es la interpretación de Ibn Arabi sobre la divinidad de Jesús y su relación con la palabra divina?
Y bueno, la divinidad de Jesús es un tema muy interesante porque como bien sabemos, Dios en su perfección, en su unidad, es imposible que se manifieste en el mundo. Es como debido a que el mundo está lleno de multiplicidad, de imperfección, de dualidad, es imposible que la esencia directa de Dios se manifieste en el mundo. Entonces siempre tiene que ocurrir una diferenciación de Dios con respecto a sí mismo, que esto ocurre mucho en la cosmogonía, en esta parte de la expiración del vapor o de la nube primordial. Y, y aquí, Ibn Arabi dice en el Fusus al-Hikam que Jesús proviene de esta primera diferenciación que es el primer nombre de Dios, que es Alá. Entonces, Jesús, digamos que es la primera manifestación de esta primera diferenciación que Dios tiene con respecto a sí mismo y, y como que es, o sea, como que es una revelación directa o es como una manifestación de las manifestaciones más cercanas a la esencia directa de Dios. Entonces, a mí se me hace muy interesante ver cómo Jesús incorpora esta parte de la dualidad o esta parte, bueno, como que funciona como integrador de opuestos. O sea, integra esta parte inmanente y esta parte trascendente. La parte de, o sea, es Dios, pero o no es Dios. Y también integra esta parte femenina, esta parte masculina, la parte corpórea, la parte incorpórea, que también es una manera como, o sea, el lenguaje como tal puede resolver esta contradicción o esta paradoja, porque como sabemos el lenguaje es algo que vive tanto en lo material como en lo espiritual. O sea, es algo como un espacio virtual que puede permitir el vínculo entre dos dimensiones de la realidad. Bueno, aquí leerles estos pasajes del Fusus al-Hikam, que, bueno, esta es una traducción de Ralph Austin, pero comentarles que ya viene una nueva traducción por Stephen Hirtenstein, que también es muy, muy bella, pero no incluí nada aquí porque pues todavía no está pública esa traducción. Pero bueno, aquí dice, del agua de María o del aliento de Gabriel, en forma de un mortal moldeado de arcilla, el espíritu tomó existencia en una esencia, purificada de la mancha de la naturaleza, llamada Sijin, por esto su estancia se prolongó. Perduró por decreto más de 1000 años, un espíritu de nadie más que de Dios, para que pudiera resucitar a los muertos y dar forma a aves de arcilla, y se hizo digno de ser asociado con su Señor, por lo cual ejerció gran influencia, tanto en lo alto como en lo bajo. Dios lo purificó en cuerpo y lo hizo trascendente. En el espíritu, haciéndolo semejante a él en su creación. Y el capítulo 20 de las Futuhat que dice, la ciencia de Jesús es aquella cuyo valor es desconocido para las criaturas. A través de ella devolvió a la vida a un ser cuya tumba era la tierra. Su aspecto divino oculto era su parentesco, un espíritu encarnado cuyo secreto Dios reveló. Se convirtió en una criatura siendo también espíritu. Entonces Dios lo iluminó. Dios ya ha engrandecido la recompensa de aquellos que se asemejan a Él. Entonces aquí, como nos damos cuenta, bueno, aquí está la parte dual, esta parte del agua de María o del aliento de Gabriel, que es la parte del espíritu y también de alguna manera la receptividad de la naturaleza, o sea, la parte activa la parte del espíritu y la parte receptiva de la parte femenina de María. Pero otra cosa también que se me hace muy interesante es esta, que las dos frases coinciden, es esto de revivir a los muertos o de dar forma a aves de arcilla, que esto más que nada proviene debido a que Jesús viene de esta primera diferenciación con respecto a sí mismo del nombre de Alá, contiene este nombre que es vivificador o este nombre que puede otorgar existencia a los seres, que dota de existencia a los seres. Entonces, por eso tiene esta capacidad de transmutación o de transformación que puede provocar tanto, como aquí dice, tanto en lo alto como en lo bajo. O sea, tiene como una función transformadora tanto en el mundo espiritual como en el mundo material. Y bueno, eh, bueno, aquí les lo que es más o menos lo que le estaba comentando. Ibn Arabi sostiene que Jesús tiene dos aspectos, un aspecto real al que se refiere como tahqiq y un aspecto irreal al que se refiere como tawahu. El lado irreal o ilusorio conforma una suerte de entidad inmaterial, mientras que lo real constituye una entidad material. Ibn Arabi también habla de otros aspectos que hicieron que Jesús se percibiera de tres maneras:
como un hombre atribuido a la naturaleza femenina de María, un ángel atribuido a la naturaleza espiritual de Gabriel, y como la palabra de Dios. Ibn Arabi ilustra este hecho con este pasaje. Así pues, Él es a la vez la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y el siervo de Dios. Y tal triple manifestación en forma sensible no pertenece a ningún otro. Todo otro hombre se atribuye a su Padre formal, no a aquel que infunde su espíritu en forma humana. Dios, cuando perfeccionó el cuerpo humano, insufló en él su espíritu, atribuyéndose a sí mismo todo espíritu en el ser y esencia del hombre. El caso de Jesús es distinto, ya que la perfección de su cuerpo y forma humana estaba incluida en el insuflado del espíritu por Gabriel en María, lo que no sucede en los demás hombres. Todas las criaturas son en efecto palabras de Dios que son inagotables, pues provienen del mandato C, que es la palabra de Dios. En esta cita se me hace muy interesante esta parte de que la perfección de su cuerpo y forma humana ya estaba incluida en el insuflado del espíritu. O sea, como que ya hay una cierta predisposición en este aspecto corpóreo de Jesús de ser purificado para poder recibir la impronta del espíritu. Que esto también es en el Corán, por ejemplo, aparece en la sura de Al-Imran, en el que María, justamente, bueno, mientras es concebida y antes de ser concebida, bueno, cuando pide su padre que venga al mundo, él ya promete que ella va a trabajar en el templo. Y entonces durante su vida María lleva como un proceso también de purificación, porque trabaja en el templo, practica ayuno, está rezando todo el tiempo. Entonces, como que también hay una cierta predisposición en María para ser también esta receptora de la palabra de Dios o de Jesús. Bueno, aquí la idea es como que miremos este aspecto que tiene Jesús, tanto macrocósmico como microcósmico, que tiene esta parte del espíritu, que tiene esta función de padre, y esta parte de la madre, que es de la naturaleza, que como les decía, la parte del espíritu es algo más activo, más luminoso, y la madre o la naturaleza o lo femenino, que es como se porta como esta matriz primordial que recibe esta luz o como esta parte receptiva, enigmática o intuitiva. Que esto hace alusión mucho a la parte cosmogónica de la que habla Ibn Arabi sobre el intelecto universal y el alma universal, que hoy ahorita se los voy a explicar más adelante, que esto ya ustedes lo saben, pero muy rápidamente. Y también tiene esta parte microcósmica, que que es el producto de María de la naturaleza, como la de Gabriel, que representa la palabra o el espíritu. Pero aquí también puede suceder como una inversión de roles, debido a que Jesús es esta manifestación del nombre de Dios, también podría tener esta función de padre de María, o sea, como si fuera María la hija de Jesús, porque digamos que como que ya está en su predisposición antes de que exista, que va a venir al mundo, pero digamos que ya tiene como esta función de padre o de generador de las criaturas, entonces como que digamos que también le da existencia a María. Bueno, esto se lo voy a comentar muy rápido porque sé que ustedes ya lo saben. Como bien saben, Ibn Arabi formula su cosmogonía con el hadith del tesoro escondido, donde Dios dice: yo era un tesoro escondido y amaba ser conocido, así que creé a las criaturas y las manifesté para que pudieran conocerme. Bueno, aquí la idea es como ver por qué, o sea, cómo la pluma y la tabla primordial se vinculan con la figura de Jesús. Y bueno, aquí el propósito de la creación, de acuerdo a lo que dice Ibn Arabi, es el amor, es la misericordia por ser conocido. Y entonces, debido a este amor, Dios expira un vapor, que esta va a ser la misericordia, y esta va a ser la primera manifestación que Dios va a tener en el mundo. Y entonces este vapor va a provocar que se forme una forma en el cosmos que se le va a llamar la nube primordial o al-ama, y esta nube como que va a crear un espacio abstracto muy grande. Y esto va a permitir que las primeras formas de la multiplicidad aparezcan, que estos Ibn Arabi los llama los espíritus angélicos o los espíritus errantes. Y entonces Dios va a elegir uno de estos espíritus. Lo va a elegir y va a decir que este va a ser el primer, porque esos espíritus angélicos vivían en la perfección de Dios, en la perfección del conocimiento de Dios.
Entonces, Dios, perdón, va a elegir a uno de estos espíritus y va a ser el primer espíritu que va a tener conocimiento sobre sí mismo y sobre los otros espíritus angélicos y sobre el mundo. Y entonces aquí Ibn Arabi va a llamar a este primer ser o esta primera entidad como la pluma superior o el intelecto universal, que por eso se llama intelecto universal, porque es como como que la primera entidad que tiene conocimiento sobre sí mismo o conciencia de sí mismo. Y aquí lo pone con el símbolo de la pluma, y después esta manifestación va a estar repleta de luz, va a ser algo como un evento cósmico lleno de luz, que esto va a proyectar una sombra sobre sobre la nube primordial, va a proyectar una sombra enorme debido a que es una manifestación llena de luz, y aquí es donde se va a formar el alma universal o la tabla primordial, que es donde Dios va a escribir los nombres divinos, va a escribir las letras, las acciones, todo lo que va a pasar en el mundo. Y entonces, aquí como vemos, el universo entero es entonces, para usar con el símbolo coránico, las letras y las palabras de Dios. La palabra de Dios asume un carácter antropomórfico. Esto es muy similar, por ejemplo, cuando una persona habla, significa que ha concebido previamente en su interior ciertas ideas que toman forma o materialidad gracias al soplo que produce las distintas letras. Ahí se transforman en materia debido a la vocalización o a la escritura. El nombre de cada ser corresponde a la intención divina que trajo a ese ser particular a la existencia. Entonces, bueno, aquí como vemos, o sea, Jesús incorpora esta parte creadora también, incorpora esta parte de la pluma y de la tabla, de que se está creando algo nuevo en cada instante, que en el Corán, por ejemplo, se dice nuestro mandato en la sura de la luna, al-Cámara, dice como que en cada momento nuestro mandato está siendo manifestado como en el tiempo del parpadeo de un ojo. Y aquí, bueno, una forma, como les había mencionado, de solucionar esta parte de lo femenino, de las oposiciones que contiene la figura de Jesús, es la palabra, es el verbo, que es esto de sé y es, kun fayakun, que es el verbo que aparece muchísimo en el Corán y que Ibn Arabi también lo analiza mucho cuando habla sobre Jesús. Y bueno, aquí les leo la cita de Ibn Arabi que dice: entre los seres de realización espiritual, quien conoce la realidad de Kun, que es el ser en imperativo, posee la ciencia propia de Jesús. Y quien da existencia a seres generados por su energía espiritual, Ima, lo hace gracias a esta ciencia. Entonces, aquí como vemos, o sea, el Kun es muy importante porque es como el mandato, es la palabra de Dios hecha carne, es como esta palabra que permite la comunión con la realidad o que permite pues es este puente de tanto de Dios que está creando en el mundo su mandato, que está siendo creado en el mundo, como tanto también como esta parte de nosotros también reconociendo ese verbo interior. Que bueno, aquí nada más rápidamente comentarles dónde aparece esta frase. Bueno, aparece en la Sura al-Baqarah, que aquí no se habla sobre Jesús, pero para que miren como esta potencia de mandato, que dice, el originador de los cielos y la tierra, cuando decreta un asunto, él solo dice, sé y es, que es kun fayakun. En la Sura al-Imran, como les había comentado, que es la sura donde habla sobre la familia de María, dice, por cierto que el caso de Jesús ante Dios es como el caso de Adán. Lo creó de polvo y luego le dijo, sé y fue. En otra, donde María dijo, Señor mío, ¿cómo podré tener un hijo si ningún hombre me ha tocado? Él dijo, así es, Dios crea lo que quiere. Cuando decreta algo, solo dice sé y es. Y en la Sura Mariam, que dice, no es propio de Dios tener un hijo, gloria a él. Cuando decreta algo, solo dice sé y es. Y, y bueno, aquí una cita de Ibn Arabi, que aquí es donde cité bueno, aquí no lo, creo que, bueno, esta es una cita que aparece en un artículo de Jaime Flacker, que la verdad tiene un artículo muy bello sobre la ciencia de las letras y Jesús y sobre la alquimia, se los recomiendo mucho. Y aquí él cita a Ibn Arabi y aquí dice,
Sabed y que Dios os fortalezca, que la ciencia concerniente a Jesús es la de las letras. Y por esta razón recibió el aliento, que es el aire que sale del interior del corazón y es el espíritu de vida. Cuando este aire se interrumpe en su proceso de salida hasta la boca del cuerpo, los lugares donde se producen sus paradas se denominan letras. Y estos puntos de emisión manifiestan las entidades esenciales de las letras. Cuando estas letras se combinan, se produce la vida sensible bajo el efecto de las realidades inteligibles. Dios formula así este imperativo: sé, kun. Luego se convirtieron en seres existentes y se manifestaron como entidades determinadas. Que aquí igualmente, ¿no? O sea, como Jesús contiene esta parte de la ciencia de las letras, también posee esta capacidad de creación, pero siempre va a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, nunca va a actuar de acuerdo a su voluntad, sino es la voluntad de Dios que quiere que cierta criatura se forme o que cierta criatura se cree. Entonces, o sea, como que Jesús actúa como este mandato directo de Dios en el mundo. Y bueno, aquí un pequeño análisis que es muy bonito también de Jaime Flacker, eh, que dice, bueno, aquí está en árabe kun fayakun, que como bien saben, kun es el imperativo de se, y luego fayakun es como el presente, y entonces es, o entonces existe. Entonces, como que mi cursor no se ve, pero si se dan cuenta, está la wow en el imperativo, no aparece la wow que se encuentra después de la kaf, la wow y la nun, y ahí esa wow desaparece en el imperativo debido a que la nun ya no se vocaliza, entonces está el sukun. Entonces, Ibn Arabi va a decir que esta wow tiene como esta como realidad tanto manifiesta como no manifiesta, o sea, como que tiene esta realidad tanto interior como exterior, porque se esconde, se dan cuenta, o sea, como que aparece y no aparece. Entonces, como que Jesús engloba este aspecto de lo interno y de lo externo, pero también, bueno, les leo esta cita muy rápido que dice, la forma manifestada de la palabra kun, se, comprende las dos consonantes, kaf y nun. De manera similar, el mundo manifestado o presente tiene dos aspectos, uno aparente y otro interior. El primer aspecto está simbolizado por la letra N y el segundo por la K. El espíritu del ser animado es, por tanto, una realidad oculta, ya que la wow, la W, no tiene existencia propia en la realidad presente, dado que esta letra en el imperativo del verbo ser kun, se es el irida. Entonces, como nos damos cuenta, o sea, estas tres letras, la kaf, la waw y la nun, tienen esta parte aparente, la parte interior y la parte oculta, que también es, bueno, Jaime Flacker dice que Jesús como que incorpora este aspecto, o sea, como que tiene la parte interior, la parte aparente y la parte oculta. Y otra cosa interesante que, bueno, me encontré del análisis de cada letra, que por ejemplo la kaf o la K, tiene esta connotación de contracción o expansión, este significado de contraer y expander, y también tiene como este significado del descenso y la elevación, o sea, como que está funcionando en esta CAF estas como fuerzas oscilatorias que están sucediendo en la creación, y bueno, también tiene relación con la creación del pedestal, al Kursi, que es otra parte de la cosmogonía. La letra Kaf es una letra vinculada al elemento del fuego, tiene el símbolo numérico del 20, y, y se me hace interesante que como que Ibn Arabi diga que la Kaf o la K tenga esta como movimiento de la contracción y la expansión, porque también nos recuerda un poco a este movimiento de la respiración, o sea, como de expirar, inspirar. Entonces, por ahí está esa parte, que está esa función tanto cosmogónica como humana. Y luego la wow, que la wow, como les digo, o la U, que tiene esta función eh, como, como que expresa esta manifestación oculta o que está oculta. Eh, Esta wow tiene relación con o el pronombre personal, el tercer nombre personal en árabe, que es hua, y que es como bien saben, como esta, pues sí, como la esencia directa de Dios, pero que siempre está oculta en el mundo. Y bueno, el agua está vinculada al elemento del aire, tiene un valor numérico del 6, y es
pues sí, está como esta unidad no manifestada. Y luego la Nun, que también tiene, o la N, que también tiene una infinitud simbólica en la obra de Ibn Arabi, pero nada más mencionarles un poquito, que simboliza tanto el tintero de este proceso cosmogónico y este puntito, no tengo el discurso de aquí, pero ese puntito que tiene encima es como el primer punto que Dios escribe sobre el mundo. Y luego si pusiéramos un medio círculo arriba de la Nun, eso formaría un círculo completo que simboliza la unidad. También tiene este valor numérico de 50, que si lo unimos con el valor 50 de la parte, de la parte espiritual, tendríamos 100, que son como los 100 nombres divinos, que uno siempre está oculto. Entonces, como se dan cuenta, o sea, tiene un valor simbólico muy grande. La Nun también tiene este elemento de la tierra, también comentarles esa parte, también relacionada con la luz, con el nur. Es todo como todo el proceso cosmogónico en un verbo, en un mandato, en un comando, ¿no? Que también se refleja en la figura de Jesús. O sea, en la figura de Jesús involucra esta parte pues sí, de incorporar el verbo creador, el verbo que dota de existencia a los seres, que también dota de conocimiento y de sabiduría a los seres. Y, y, es interesante que tenga esta función de catalizador, o sea, que pueda revivir a los muertos tanto en el mundo terrestre como también en lo espiritual, o sea, como por ejemplo a estas personas que tenían depresión o pasaban por melancolía o por una tristeza muy profunda, o sea, Jesús también puede catalizar esa experiencia y puede provocar como una transformación de la conciencia también. No sé cómo voy de tiempo, pero este, bueno, esta es una cita también bueno, se las leo muy rápido, que es el Basmalá, que es decir, en el nombre de Dios. Para el siervo, esta expresión es equivalente al mandato de creación. Se, en el acto de existencia. Es como si dijera, en el nombre de Alá ocurre la manifestación del universo. Esto es una afirmación de una verdad vinculada con la veracidad de un amado en quien Alá se convierte en su oído y su lengua. Así ocurre a través de él lo que ocurre con Se, como se menciona. Entonces soplas en ella y se convierte en un ave con mi permiso. Y también curas al ciego y al leproso con mi permiso. El mandato con mi permiso se relaciona con el soplo y con el acto de curar. Por lo tanto, el acto creativo en ambos casos pertenece a Alá. Así el Basmalá es la esencia de Se, que está en el capítulo 198 de las Futuhat. Y también aquí yo hice una pequeña introducción porque en el capítulo 198 habla sobre este mandato que quería compartirlo con ustedes. Ya me lo terminamos para que no se cansen. Eh, si hubieras visto lo que nosotros vimos, no habrías dicho más que yo soy tú. Debes saber que aquello que escuchaste de la palabra sé, un, fue creado a partir de él. El aspecto aparente del mandato fue la palabra, y el aspecto interior eras tú mismo. La forma es exactamente lo que se me manifestó. Es la existencia que percibiste. El mandato de mi Señor afirmó la cosa, pues si no fuera así, no habría sido encontrada. La nada absoluta no contiene la existencia de una esencia. Así que di, has dicho la verdad. Si no hubieras estado allí, oh amado mío, cuando dijo sé, no habrías escuchado. ¿Qué aceptaste de él entonces? ¿La existencia del cosmos o la existencia de tu propia esencia? Que este es como un pequeño poema que Ibn Arabi trae a cuenta sobre este mandato. Y aquí está finalmente la conclusión, que les agradezco mucho la paciencia, que dice, bueno, es mi conclusión, que dice, en esta presentación hemos explorado cómo Ibn Arabi entiende la divinidad de Jesús y cómo su análisis del Corán ofrece una visión única dentro del misticismo islámico. Jesús representa una paradoja debido a su naturaleza inmanente y trascendente, material y espiritual. Queda el misterio de cómo la esencia de Dios puede manifestarse en un estado material en el mundo, ya que su absoluta perfección no permitiría su manifestación directa. Esta es una cuestión que Ibn Arabi no resuelve completamente. Sin embargo, encuentra un puente entre lo visible y lo invisible, entre el hombre y Dios en la figura de Jesús, haciendo que recordemos que la creación es un reflejo del amor divino por ser conocido. En la figura de Jesús, Ibn Arabi descubre cómo la naturaleza humana es equivalente a la de la palabra de Dios,
El objetivo del místico, en este caso, es encontrar la esencia de lo divino en su propio nombre, que es a su vez el mandato que Dios proveyó para su existencia. Podemos especular que la ciencia de las letras involucra al místico en su propio proceso de transformación personal. Esta percepción de la realidad individual como humana y como palabra de Dios explica el énfasis puesto en las prácticas ceremoniales que implican la recitación ritual de palabras en la religión islámica, es decir, la recitación del Corán y las diversas formas de dhikr. Por esta razón, la comprensión de la figura de Jesús en el Corán no solo enriquece el diálogo entre el Islam y el cristianismo, sino que también subraya la capacidad de las tradiciones espirituales para abordar las paradojas de la existencia humana y divina. El lenguaje nos forma, nos organiza, pasa a través de nosotros y solo así podemos interpretar y experimentar la verdad que se expresa en cada momento. Nuestro, nuestro propio lenguaje puede, por tanto, traducir la verdad de lo que realmente somos. La constante interpretación de nuestra esencia no puede tener lugar a través del lenguaje cotidiano, que solo es capaz de describir la dimensión terrestre y no la dimensión vertical a la que se refería Ibn Arabi. Tendrá lugar necesariamente a través del medio de la metáfora, la poesía y más a menudo a través del lenguaje simbólico, cuya función es reunirnos con nuestra propia naturaleza, con nuestro propio verbo creador. Y eso es todo. Muchas gracias. Ya no puse aquí la bibliografía, pero la había puesto en PowerPoint, pero si la necesitan me pueden decir. Muchas gracias por la atención y por la paciencia.